Vamos a comenzar porque el pastor Jemilson tiene mucho para decir, pero vamos a estar dando comienzo a la reunión de esta noche y muchas gracias damos a Dios, ¿verdad? Así que te invito a inclinar tu rostro ahí donde estés, vamos a invocar a Dios para que Dios presida esta reunión, te haga cargo de todo, inclusive de la transmisión, del mensaje y de todo lo que su iglesia en este día tiene que recibir. Queremos encomendar en tus manos, Dios, esta reunión, pedirte que la presidas absolutamente, que te muevas en medio nuestro como iglesia y que confirmes, Señor, en este día esta capacitación que vamos a recibir, seguramente motivacional, pero también guía para nosotros, y queremos agradecerte porque eres un Dios bueno, siempre con nosotros hasta el fin, y es por eso, Señor, que damos gloria y honra a tu nombre. Y no queremos perder este tiempo de estar juntos en Cristo y poner delante de tu altar a tu iglesia bendita, también a la iglesia del pastor Jemilson, y a tu amada iglesia aquí en Luján y en todos los lugares donde nos has permitido estar, también en Capital Federal. Señor, glorifícate en todo y presídenos en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Simplemente les quiero compartir una breve reflexión antes de darle al pastor Jemilson la palabra. Tomen nota del libro de Nehemías, capítulo 9, el versículo 38, y luego el 28 y 29 del capítulo 10. O sea, Nehemías, capítulo 9, 38, y luego el 10 y el 28 y el 29. No lo voy a leer a estos versículos, se los pido que ustedes lo lean en sus casas, pero se trata de la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías estaba haciendo un trabajo de liderazgo administrativo muy fuerte y estaba estableciendo las bases para la nueva Jerusalén o el nuevo tiempo para el pueblo de Dios. Y nosotros también tenemos que trabajar, como les dije el martes pasado o el domingo, no me acuerdo bien, en la administración para esta nueva etapa que va a empezar a partir de ahora. Y a mí lo que me llama la atención es que en el versículo 38 dicen, todos los que estaban reunidos, hacemos fiel promesa y la escribimos. Ellos estaban siendo muy conscientes de lo que estaban haciendo y lo escribían para que a las palabras no se las llevara el viento. Tengamos esto en cuenta porque nosotros también tenemos que hacer base en esta etapa para lo que viene por delante. Y tenemos que ser muy comprometidos y conscientes del compromiso que vamos a asumir en esta nueva etapa que tiene que ver con lo que Dios demanda para su iglesia y para todos nosotros. Y en el siguiente versículo 28 se menciona en el final que todos los que estaban tomando esta decisión para comenzar esta nueva etapa tenían comprensión y discernimiento. Comprensión y discernimiento. Yo no sé qué te dice a vos estas dos palabras, pero a mí me dicen mucho. Nosotros tenemos que trabajar con gente que comprenda el llamamiento, la visión, el ministerio de la iglesia, el privilegio que tenemos como siervos y siervas de Dios, y tenemos que tener discernimiento. Ustedes saben bien que los últimos tiempos vienen con muchas señales engañosas que van a tratar de distraernos o de descarriarnos o de hacernos perder el objetivo. Y por último, en el 29 se menciona de que todos se reunieron y estaban juntos y prometieron que iban a estar en la ley de Dios, que iban a estar en la ley de Dios. Y aquí viene el tema, que nosotros tenemos que ser personas que nos basemos en la palabra, nos basemos en la ley de Dios, pero no como una ley que tenemos que cumplir obligatoriamente porque si no nos cascan o nos castigan. Creo que me entendés bien, ¿verdad? Porque todo lo que se hace por obligación no sirve. Cuando se habla de la ley de Dios, se habla del amor y de las órdenes o los mandamientos o todo lo que Dios ha establecido para que nosotros funcionemos y funcionemos muy bien.
El problema es que las personas se quedan con que tienen que aprender de memoria lo que dice la Biblia, pero le pierden el espíritu y además el amor a lo que la Biblia significa y tiene que significar para nosotros. O sea que en esta nueva etapa yo les pido por favor que hagan base principalmente de hacer fiel promesa a Dios de que vamos a estar comprometidos con Él, pero también vamos a estar con gran comprensión y discernimiento de todo lo que Dios nos va a demandar para que lo que hagamos no sea en vano ni tampoco sea porque nos sentimos obligados a hacerlo. Espero que se entienda esto. Vamos a orar entonces y le doy lugar a la palabra a través del pastor Gemilson. Então eu agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço pelo seu convite e cumprimento a todos os nossos irmãos. Continua. É sempre uma honra muito grande poder estar falando com os nossos irmãos. Es una honra muy grande siempre estar hablando con ustedes. Gostaria que pudéssemos estar pessoalmente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Non devo para entender esa parte. Fala de novo, por favor. Eu gostaria de... Só um minuto, por favor. Falando pessoalmente. Mas, yo quisiera estar hablando personalmente con ustedes. A Deus sabe de todas as coisas. Dios sabe todas las cosas. Sim. E é justamente por esse momento que nós estamos atravessando no mundo que eu gostaria de compartilhar rapidamente uma palavra a respeito de crise nesse tempo de luta que nós enfrentamos. Y en este tiempo en el que el mundo se encuentra en esta gran crisis, es bueno compartir una palabra relacionada con eso. Salmos capítulo 40. El Salmo 40. Isso, somente o primeiro e o segundo versículo. Solamente el primero y el segundo versículo. Pode ler, pastor? Lo leo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Isso. O versículo de número 2. En el versículo número 2, o salmista fala que ele estava vivendo num terreno muito sem estabilidade. El salmista nos explica que él estaba en un terreno con poca estabilidad. Ele não conseguia firmar os pés. Y él no podía firmarse sobre sus pies. Sim, porque estava como que afundando num terreno de destruição, num poço de destruição. Él estaba con cierto temor de hundirse en el terreno que era un terreno de construcción. Mas ele vai dizer que Deus o tirou daquele lugar e colocou seus pés em uma rocha firme. Pero él nos dice que Dios lo sacó de allí y lo puso sobre un lugar que era una roca muy firme. Então ele fala sobre dois ambientes. Y aquí esto nos habla de dos ambientes. São dois lugares distintos. Son dos lugares diferentes. O primeiro é um lugar onde não há nenhuma segurança, não há nenhuma estabilidade, nenhum lugar de expectativa de que vai conseguir sair daquela situação. El primero nos da una cierta inestabilidad y una mirada como que no vamos a poder salir de esa situación de crisis o de inestabilidad.
E é exatamente isso que ocorreu aqui no nosso país e está acontecendo na maioria das nações do mundo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en la mayoría de los países del mundo. Quando nós acordamos no dia 20 de março, aqui no Brasil, nós despertamos para um mundo totalmente diferente. Nosotros tal vez, todos se acordarán tal vez que el 20 de marzo todos despertamos, por lo menos eso fue aquí en Brasil, con un mundo totalmente cambiado. Eu estava com a minha esposa no sul do Brasil, em Santa Catarina, e nós começamos a viver um drama muito grande porque não havia condições, possibilidades de voltar para a nossa cidade. Os voos estavam todos a nosotros con mi esposa nos encontró en Santa Catarina, el sur de Brasil, y prácticamente nos sumergió en un problema muy serio porque no teníamos condiciones de poder volver. Havia uma incerteza em todos os lugares. Ninguém sabia como fazer para chegar à sua casa. Había mucha inseguridad en todos los lugares y nadie sabía cómo poder llegar a sus propias casas. E nós começamos a viver, então, aquilo que nós chamamos aqui, temos um ditado, quando estamos atravessando uma crise, uma situação muito difícil que nos ocorre repentinamente, nós chamamos de ficamos sem chão. Foi tirado o chão debaixo dos nossos pés. Cuando nosotros nos encontramos así, solemos decir a esa situación de crisis o de inestabilidad o de inseguridad como que nos quedamos sin base. E quando nós sentimos esta situação e declaramos que estamos, o chão, o piso saiu debaixo de nossos pés, é porque nós não conseguimos mais se controlar. Nós ficamos sem estabilidade. Y cuando sentimos esa inestabilidad y esa inseguridad, parece como que el piso que nos sostiene va a desaparecer y nosotros también vamos a caer. E o salmista ele fala que ele estava num lugar onde ele não tinha estabilidade, onde ele não conseguia sair. Esse lugar era um poço, um lamaçal, né? Traduzindo aí, um lugar onde o pecado o prendia e não o deixava sair. Y esta es la misma situación en la que se encontraba el salmista, que sentía como que no podía escapar de ese pozo, como que el mismo pecado lo había tomado y gobernado y lo quería hundir. Ele precisou esperar com paciência na ação de Deus em favor da sua vida. Y él esperó y él tuvo que esperar con paciencia la acción de Dios para que lo pudiera sacar de esa situación. E com a ação de Deus, Deus muda aquele ambiente, tira daquele lamaçal de pecado, daquele lugar sem nenhuma segurança e coloca os seus pés firmados na rocha. Ou seja, um lugar onde ele agora sente que pode pisar firme. O chão voltou para debaixo dos seus pés. Y la acción de Dios fue justamente eso, sacarlo a David de esa situación de inseguridad, de inestabilidad, y lo pasó a un lugar donde él estaba firme y seguro y podía mantenerse estable sobre esa roca. Hoje nós precisamos ter essa segurança, porque senão nós vamos viver sem expectativa, com muita ansiedade no coração, com muita falta de esperança de que esta fase vai passar e que Deus vai nos devolver ao lugar da segurança, e certamente esse lugar é debaixo da palavra de Deus. Y nosotros también tenemos que tener esa misma seguridad y expectativa de que Dios nos va a sacar de cualquier situación de inestabilidad, de inseguridad, y va a poder llevarnos a ese
nivel de seguridad y de firmeza que promete la palabra de Dios. Nós encontramos a palavra segurança, nós encontramos a palavra estabilidade na Bíblia por várias vezes. Nosotros encontramos la palabra seguridad y estabilidad en la Biblia varias veces. Nós vamos ver que Deus está sempre buscando uma forma de mostrar para o seu povo que ele tem segurança no momento da instabilidade. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la promesa de Dios es que Él nos va a dar seguridad en los momentos en que todo el mundo tiene inseguridad. E eu quero compartilhar alguns textos. Quiero compartir algunos textos con vos. Que vai nos falar a respeito dessa segurança que nós precisamos hoje. Que nos va a decir específicamente de esta seguridad que nosotros necesitamos. Porém, antes, eu quero mencionar que nós vivemos assim essa instabilidade porque confiamos, tentamos nos segurar em alguma esperança que são apresentadas para nós. Pero antes de leer estos textos, quiero decirles que la mayoría de la gente trata de agarrarse de algo que le pueda transmitir cierta seguridad. Falando especificamente desta pandemia que nós vivemos, hablando específicamente de esta pandemia que nos toca enfrentar, nós encontramos algumas recomendações que são passadas pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, como forma de tentarmos sair deste lugar onde não há estabilidade para os nossos pés. Nosotros recibimos de los gobernantes y de los que están a cargo de la salud ciertas recomendaciones que van a tratar de ayudarnos para que nosotros nos mantengamos seguros en este tiempo de crisis. Aqui no Brasil estamos vivendo o tempo da quarentena de maneira diferente, de acordo com a cidade. Aquí en Brasil nosotros estamos viviendo una cuarentena diferente a la que viven otras ciudades. Então, em algumas cidades, ninguém pode ir à rua por nada. En algunas ciudades nadie puede salir a la calle. Em outras cidades, podem sair para fazer algumas coisas. Y en otras ciudades pueden salir y hacer algunas cosas. Essas são recomendações das autoridades que nós achamos que vai ser a solução para conseguirmos firmar os nossos pés nesse tempo onde nós não vemos segurança, estabilidade para firmar os pés. Esas son algunas de las recomendaciones que dan los gobernantes como para transmitir cierta seguridad y que la gente se sienta afirmada y estable sobre sus pies. Então precisamos usar alguns cuidados, colocar máscara, usar álcool, higienizar com várias vezes ao dia as mãos. Como ustedes saben, algunas de las sugerencias son usar barbijo, lavarse las manos, higienizarse y tener cuidado. São coisas que surgem como possibilidade de nos tirar desse poço de insegurança que nós estamos vivendo. Esas son sugerencias que tratan de ayudarnos para que podamos salir de este pozo en el que mucha gente se siente que está cayendo. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão suportando o peso da pressão que está sendo exercida contra as nossas vidas, com os relatos de muitas pessoas morrendo todos os dias, e começa a haver problemas de outras ordens. Por eso mucha gente no está soportando este tiempo de presión y comienzan muchas otras crisis
y muchos se rebelan contra estas directivas, y es por eso que hay mucha gente muriendo también y otros están entrando en situaciones muy, muy críticas. Pessoas estão vivendo situação de depressão profunda, pessoas estão tirando as próprias vidas, cometendo suicídio, pessoas estão vivendo com um medo muito grande e não tem segurança. Então, o medo o abate. Mucha gente se está quitando la vida, está teniendo depresiones muy profundas y se siente tan vulnerable y además se siente tan inseguro que la crisis aún se aumenta. Mas a palavra de Deus, ela sim gera segurança para os filhos de Deus em qualquer situação, em qualquer época, por mais difícil que seja. Pero la palabra de Dios nos da seguridad para cualquier situación, por más crisis que sea la época que nos toque vivir. Então, nós vamos ver rapidamente aqui os textos que falam sobre a nossa confiança na palavra de Deus. Entonces vamos a ver unos textos bíblicos que nos hablan de nuestra confianza en la palabra de Dios. O apóstolo Pedro escreveu na primeira carta. O apóstolo Pedro. El apóstol Pedro escribió en su primera carta. No capítulo 1, versículo 24 e 25. Capítulo 1, versículo 24 y 25. Sim. Queres ler? Eu leo. Por favor, eu gosto de ouvir você ler. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta é a palavra que vai gerar em nós confiança para vencermos qualquer situação ou para passarmos por qualquer situação que gere instabilidade para as nossas vidas. Esta es la palabra de Dios, la que tiene que estar en nosotros y que va a permanecer para siempre para ayudarnos a enfrentar cualquier crisis y cualquier situación de inestabilidad que nos toque vivir en la vida. Jesus falou no livro de João, capítulo 10. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús habló. Versículo 35. En el versículo 35. Jesus vai dizer que a sua palavra não pode ser anulada. Jesús va a decir que su palabra no puede ser anulada. Sim. No puede ser quebrantada. Sim, sim. Pode ler quando quer. Amém? Amén. A palavra não pode ser anulada. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. E ele nos falou em sua palavra que não vai nos abandonar, mesmo quando nós estivermos atravessando pelo fogo, pelos rios ou pelas águas. Y Dios prometió en su palabra que no nos va a abandonar, igual que nos toque pasar por el fuego, el agua o por cualquier situación. O salmista escreve no Salmo 19. El salmista escribe en el Salmo 19. No versículo 9. En el versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. La palabra de Dios, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Também em Mateus, no capítulo 7, para nós encerrarmos, 24. Y Mateo capítulo 7, versículo 24, para ir terminando.
Tem a história que Jesus contou sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Esta es la historia famosa que Jesús contó de la casa que estaba edificada sobre la roca y de la casa que estaba edificada sobre la arena. E Jesus vai dizer que aquele que escutar e crer é como construir a casa sobre a rocha. Y la persona que es sabia y prudente construye su casa sobre la roca. E nós precisamos andar sobre a rocha, Y nosotros necesitamos andar sobre la roca, porque a rocha é Jesus. porque la roca es Jesús. A rocha é a palavra de Deus. La roca es la palabra de Dios. É o fundamento que nós temos. Son los fundamentos que nosotros tenemos. É a base para nos sustentar. Es la base para que nos sustente. Então, nós podemos concluir dizendo que o ambiente onde o salmista disse que não tinha como sustentar os seus pés era realmente um ambiente de pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos un ambiente que no nos puede sustentar, es obvio que es un ambiente de pecado. Porque quando nós estamos com Jesus, até mesmo a água do mar se torna tão forte como a rocha que nós vemos o apóstolo Pedro andando sobre as águas como se ele estivesse andando sobre rochas, sobre pedras. Pero cuando estamos con Jesús, aún la misma agua que uno podría llegar a hundirse, no se hunde, sino que se convierte en sólida para sustentarnos, como lo hizo con el apóstol Pedro cuando pudo caminar sobre las aguas. E eu desejo que cada de nós tenhamos esse fundamento conosco. Yo deseo para cada uno de... Yo deseo não para ser cada... só ouvinte. Não ser só ouvinte, mas acreditar e praticar essa palavra, porque esse é o grande segredo, a grande chave para termos o fundamento. É escutar e crer. Yo deseo para todos ustedes que en realidad todos estemos fundamentados sobre la roca para que no suframos ningún tipo de caída, y esa es la clave que nos va a dar la victoria para mantenernos firmes en este tiempo. Amém? Então nós cremos que nos bons e nos maus tempos, a palavra de Deus nos traz paz e traz uma alegria que pode nos confortar e nos consolar diante de qualquer situação. Amén. Entonces, que quede claro que la palabra de Dios nos sostiene, pero también nos trae paz y alegría para poder soportar cualquier situación. Isso. Amém? Amém, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe essa linda igreja cada dia mais. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga mucho y siga bendiciendo a esta preciosa iglesia cada vez más y más. Amén. Nos extrañamos mucho, hermanos.